Bueno, pues ya estamos casi todos acá. Entonces, pues demos reinicio al trimestre. Espero que todos estén muy bien, que la hayan pasado bien y bueno, pues ahora hay que de alguna manera recuperar el ritmo de trabajo. Y pues estábamos hablando de las bases conceptuales que sostienen todas las herramientas que vamos a desarrollar y manejar en este curso. Y nos habíamos quedado en este concepto o en este enfoque del diseño basado en desempeño. Ya habíamos dicho que básicamente el diseño basado en desempeño ve al diseño sísmico en tres fases: una conceptual, una numérica y una de implantación. Habíamos descrito en términos generales cada una de estas frases, cada una de estas fases. Y justo estábamos platicando en de esta fase conceptual. Eh, pero bueno, también platicamos que existía esta fase numérica y también una fase de implantación. Eh, ya habíamos platicado de esta definición y justamente estábamos en esta fase conceptual y decíamos que pues todo inicia estableciendo con claridad para qué queremos la estructura. ¿Y cómo establecemos eso? Pues estableciendo una serie de objetivos de desempeño que nos digan cómo debe comportarse el sistema estructural ante sismos de diferente intensidad. Entonces ya habíamos explicado rápidamente esta matriz, la vamos a volver a ver varias veces durante este curso. Y luego pues decíamos cómo, digamos, gráficamente interpretar los objetivos de diseño para una estructura de ocupación, digamos, estándar. Y pues decíamos cómo según se iba incrementando la intensidad de la excitación sísmica, íbamos permitiendo más desplazamiento. Y más desplazamiento quería decir más daño. Y entonces, pues básicamente sentábamos entonces las bases de, por lo menos cualitativamente, qué es lo que esperamos de la estructura para sismos de diferente intensidad. Y justamente pues ahí nos quedamos. Entonces avancemos y platiquemos cómo le vamos a hacer ya desde un punto de vista cuantitativo para hacer posible que el sistema estructural satisfaga sus objetivos de diseño. Noten que en este curso satisfacer objetivos de diseño implica controlar daño y que controlar daño implica controlar deformación lateral, controlar desplazamiento. Entonces, en la parte del diseño conceptual, dice que el ingeniero estructural debe ser capaz de establecer opciones viables para el sistema y la configuración estructural y los elementos no estructurales y contenidos. Entonces, una vez que ya dijimos qué es lo que esperamos del sistema estructural, de la estructura en sí misma, ahora tenemos que ponerle un sistema estructural. Nuestro sistema estructural, acuérdense que debe tener varias propiedades y las más importantes dijimos acá que son la consistencia, la estabilidad y el control. Y ya en clases anteriores dijimos qué es la consistencia, explicamos qué es la estabilidad y explicamos qué es el control. Entonces, digamos que de una manera preliminar, sin hacer números, conceptualmente el ingeniero debe ser capaz de establecer un sistema estructural que pueda ser diseñado para tener las propiedades importantes para nosotros en este curso. Repito, la consistencia, la estabilidad y el control. Y ya hemos discutido, digamos, en unidades anteriores, si usáramos una estructura con diagonales, cómo aproximar esta etapa, cómo digamos, establecer las propiedades de las diagonales y cómo distribuirlas en plantas según la altura del edificio para dar mayor rigidez global en flexión o no. Entonces digamos que esta parte de cómo aproximar de manera general una estructura con diagonales ya la hemos discutido. Pero a esa estructura que nosotros propusiéramos inicialmente, pues hay que ponerle propiedades. Hay que darle su resistencia lateral, hay que darle su rigidez lateral y hay que establecer una capacidad de deformación para ella.
Pues esa parte se resuelve en la fase numérica. Entonces, ojo cómo estamos trabajando en 3 fases. Al final de esta fase conceptual tendríamos que haber entendido, aunque sin propiedades, cómo es el sistema estructural. Todavía no le ponemos propiedades, sabemos cómo es, sabemos cómo está configurado, qué elementos estructurales vamos a usar, pero todavía la estructura no tiene propiedades. Es en la fase numérica donde le vamos a establecer las propiedades al sistema estructural. Entonces dice que el ingeniero estructural en este curso, y eso es lo que van a hacer, digamos, como parte de su proyecto final, van a establecer las propiedades para el sistema estructural. Y aquí vamos a entender que establecer las propiedades para el sistema estructural es aportarle la resistencia que requiere, la rigidez que requiere, la capacidad de deformación que requiere, todo eso en dirección lateral. Dijimos que la componente horizontal del movimiento del terreno es la más dañina, y en algún caso podríamos hablar de aportarle disipación extra de energía. En este curso no vamos a trabajar explícitamente con esta propiedad, porque esta propiedad es parte de lo que se ve en otro curso, pero realmente lo que hemos aprendido con el tiempo es que son la rigidez lateral del edificio y algún amortiguamiento extra que nosotros le podamos proveer, las propiedades que mejor controlan su respuesta lateral. Entonces, en este curso donde es tan importante controlar la respuesta lateral del sistema estructural, no vamos a pensar mucho en la resistencia. La resistencia no es una manera eficiente de controlar la respuesta del sistema estructural. A veces ni siquiera sirve, o sea, a veces incrementar la resistencia no se refleja en un mejor control de la respuesta lateral. Entonces, la resistencia en este curso no va a ser una forma de controlar la respuesta lateral. En este curso vamos a estar insistiendo que las mejores alternativas que tiene el ingeniero estructural para controlar la deformación lateral del edificio que diseña son su rigidez lateral y la disipación extra de energía. Y en este curso pues nos vamos a controlar sobre todo en el uso de esta rigidez lateral. Entonces el ingeniero estructural debe establecer qué rigidez y qué disipación extra de energía necesita la estructura para permitirle controlar dentro de límites aceptables su respuesta lateral. ¿Y para qué queremos controlar su respuesta lateral? Para controlar su nivel de daño, no solo de los elementos estructurales, sino de los elementos no estructurales y en su caso los contenidos. Entonces, en este curso nos vamos a concentrar en el uso de la rigidez lateral y en el control de daño en los elementos estructurales. En otros cursos van a completar las herramientas para hacer posible todo el esquema que está discutido en esta lámina. Entonces, vamos a distinguir 4 etapas en cómo se establecen las propiedades del sistema estructural. Acuérdense que ya lo tenemos configurado, pero es como que tiene la forma, pero no sabemos qué propiedades debe tener. Entonces, ¿qué propiedades debe tener? Lo vamos a establecer en 4 etapas. Primero vamos a hacer un prediseño global. Vamos a entender en lo global qué propiedades requiere el sistema estructural para controlar su respuesta lateral. Solo hasta que entendamos cómo controlar la respuesta lateral global del sistema estructural es que vamos a pasar a lo que vamos a llamar un prediseño local. El prediseño local implica aportarle propiedades a cada miembro estructural. Entonces digamos que durante el prediseño global vamos a establecer qué rigidez lateral requiere el sistema estructural para controlar su deformación lateral, como un todo. Una vez que sepamos qué es lo que requiere el sistema estructural como un todo, vamos a entender en la etapa 2 que hay elementos que le dan la rigidez lateral al sistema estructural. Y entonces en la etapa 2 vamos a dimensionar esos elementos de tal manera que en conjunto la estructura tenga la rigidez que requiere. Entonces eso vamos a hacer en el prediseño local. Ahora sí vamos a pensar en cada miembro estructural en lo individual y qué dimensiones requiere para aportarle al sistema estructural en lo global las propiedades que requiere. Pero noten que acá dice prediseño. Entonces aquí vamos a salir con una solución preliminar
Y en la etapa 3 vamos a desarrollar el concepto. Ahora sí vamos a hacer todos los cálculos que se requieran. Y esta etapa 3 se parece mucho a lo que han aprendido hasta el momento. Entonces, curiosamente, en todos los cursos antes de este, los hemos ido preparando para este desarrollo del concepto, para hacer la ingeniería más detallada, para encargarse de todos los cálculos que se requiere para un proyecto. Pero noten que entonces en este curso vamos a anteponer 2 etapas al desarrollo del concepto. A las herramientas que ya conocen le tienen que incorporar, digamos, a su arsenal de técnicas ingenieriles aquellas que les permitan resolver estas 2 etapas previas. Y luego finalmente, después de que terminen de desarrollar el concepto, vamos a añadir una nueva etapa, que va a ser la revisión y afinación del diseño. Esta revisión la vamos a hacer con las técnicas de análisis más refinadas, técnicas de análisis no lineal, que permitan evaluar el desempeño del sistema estructural que ustedes diseñaron. Y si ese desempeño es satisfactorio de acuerdo a los objetivos de diseño, ya terminaron. Pero si su edificio no está satisfaciendo los objetivos de diseño que ustedes, bueno, no ustedes, que ustedes ayudaron a definir, y que el que establece esos objetivos de diseño en realidad es el cliente o es el dueño, entonces si el sistema estructural no está satisfaciendo esos objetivos de diseño, entonces hay que hacerle hasta que lo satisfaga. Entonces esta es una revisión basada en desempeño, que de acuerdo a lo que dé, ustedes van a afinar el sistema estructural o lo van a dar por terminado. Entonces repito, lo que ustedes están acostumbrados a pensar como el diseño sismo resistente es la etapa 3. Entonces nosotros le vamos a poner 2 etapas previas, digamos, que involucra la conceptualización del sistema estructural y luego una etapa final de revisión. Bueno, vamos a platicar un poquito de cada una de estas etapas. Dice que el prediseño global se enfoca en establecer a nivel global un conjunto de propiedades estructurales capaces de controlar adecuadamente, conforme al desempeño requerido, la respuesta global dinámica del sistema estructural. Dice además que la revisión juiciosa de los diferentes conjuntos de propiedades permite descartar algunas alternativas, por ejemplo, cuando el valor de una o más propiedades indica una solución poco práctica. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay muchas formas de controlar la respuesta del sistema estructural. Dijimos que la rigidez nos ayuda, dijimos que la capacidad de disipación de energía o un amortiguamiento extra, llamémoslo así, también ayuda mucho. Entonces, pues yo me puedo ir a un extremo y darle pura rigidez lateral al sistema estructural, o me puedo ir al otro extremo y tratar de dar muchísimo amortiguamiento. Pero podrán entender que entre estos extremos pues hay muchos balances o muchas combinaciones de amortiguamiento y rigidez que me llevan a un buen control de la respuesta del sistema estructural. Entonces, en realidad mi proyecto no tiene una sola solución, tiene varias. Y entonces, en esta etapa yo tengo que entender en lo global qué conjunto de propiedades estructurales controlan adecuadamente la respuesta lateral de mi estructura. Entonces, dice que normalmente esas posibles combinaciones de propiedades estructurales se cuantifican con la ayuda de espectros de diseño. Dice que noten que cada combinación debe ser capaz de satisfacer los diferentes objetivos de diseño y que esto suele plantearse a través del control de la demanda lateral de desplazamiento. Noten que todo esto se hace con un sentido de propósito. Ya habíamos hablado de que en este curso íbamos a hacer un diseño personalizado con sentido de propósito. ¿Cuál es el sentido de propósito o cómo se establece el sentido de propósito? A través de los objetivos de diseño. Los objetivos de diseño son los que me están diciendo qué es lo que debe satisfacer el sistema estructural. Con base en eso yo tengo que entender que tengo que controlar la respuesta lateral. ¿Por qué la controlo? Porque controlo daño y es a través de controlar el daño que yo logro satisfacer los objetivos de diseño. Entonces, dijimos que en este curso podríamos entender que hay 3 propiedades que ayudan a controlar la respuesta lateral del sistema estructural: la rigidez, la resistencia lateral y la disipación extra de energía. Pero dijimos que la resistencia lateral, noten que aquí la tenemos pintada en rojo,
porque en realidad no es una propiedad eficiente para controlar la respuesta lateral. Realmente las dos propiedades que nos ayudan a controlar la respuesta lateral son la rigidez y son la disipación extra de energía. Entonces nosotros vamos a buscar más bien combinaciones de rigidez y disipación extra de energía. Y en este curso, nada más por cuestiones de alcance, vamos a estar trabajando más con pura rigidez. Y en este curso, dentro del arsenal que tenemos, no vamos a aprender a aportar, digamos, ese amortiguamiento extra. Pero en términos de planteamiento lo podemos discutir. Yo tendría que buscar, noten que estoy buscando propiedades estructurales globales. Yo estoy entendiendo al sistema estructural como una sola cosa. Entonces yo necesito un solo número que me diga qué tan rígido es el sistema estructural. Yo entiendo que mi sistema estructural es un ensamblaje complejo de muchos miembros estructurales y que cada miembro estructural tiene su propia rigidez. Pero a mí no me interesa aquí la contribución individual de cada miembro. Me interesa la rigidez total del sistema. Y quiero un solo número que me diga qué tan rígido es el sistema. Entonces, en este curso vamos a manejar el periodo como una medida de qué tan rígido es el sistema. Y si ustedes lo piensan, ustedes ya traen intuiciones a través de manejar este periodo de si un sistema es muy rígido o no. A ver, nada más vamos a explorar esta afirmación. Entonces quisiera hacerles una pregunta muy simple. Imagínense que ustedes tuvieran un edificio de 10 pisos. Y yo les dijera que ese edificio de 10 pisos tiene un periodo de 3 segundos. ¿Quién me ayuda a entender si ese edificio de 10 pisos con un periodo de 3 segundos es un sistema estructural flexible o rígido? ¿Qué me dirían? Yo diría que es muy flexible. Exacto. ¿Y por qué me diría que es flexible? Para usted, ¿qué sería? ¿Qué periodo debería tener ese sistema estructural de 10 pisos como para que tuviera una rigidez normal, digámoslo así? Bueno, lo que he visto es que es el periodo, así calculado crudamente, es 0.1 por número de niveles. Entonces, para 10 niveles sería un segundo. Ok, entonces no sé si ven que tienen esa intuición de a través del periodo ustedes pueden entender si un sistema es flexible o es rígido. Y aquí así lo vamos a usar precisamente. Se requiere de años de experiencia para manejar esto con total soltura, pero ustedes ya tienen intuiciones y lo único que lo único que los distancia en usar esto como una medida de diseño, pues es experiencia, ¿no? Pero pues en este curso vamos a empezar a adquirir esa experiencia. Entonces, noten que ese periodo me está diciendo si el sistema estructural es muy rígido, si es muy flexible o es normal. Entonces, así lo vamos a manejar, un solo número que en estas etapas iniciales me explique qué tan rígido, qué tan flexible es el sistema. Porque si el sistema, por ejemplo, me sale muy rígido, pues yo lo puedo descartar de una vez en esta etapa. ¿Qué pasa si mis cálculos me dicen que ese edificio de 10 pisos requiere de un periodo de 0.2 segundos? Pues lo que me están diciendo los cálculos es que este edificio tendría que ser extremadamente rígido comparado con lo que es normal para que me dé un periodo de 0.2 segundos. Entonces, noten que en estas etapas este periodo me está hablando. Entonces, ahorita vemos cómo se establece, pero así vamos a caracterizar qué tanta rigidez lateral tiene el sistema estructural durante esta etapa. Lo mismo haríamos si tuviéramos que trabajar con esta disipación extra de energía. Entonces, le vamos a asignar un valor de porcentaje de amortiguamiento crítico al sistema estructural. Si ese porcentaje de amortiguamiento crítico anda del orden del 5%, ¿qué me dirían? ¿Que ese es un amortiguamiento normal o muy grande o muy pequeño? ¿Quién me dice? 5% de amortiguamiento crítico para un sistema estructural. ¿Considerarían eso normal, grande o pequeño? Eso es normal, creo. Pues sí, es normal. Pero si, por ejemplo, mis cálculos me dicen que el sistema estructural requiere un amortiguamiento del 60%,
del crítico, pues ahí me estoy saliendo totalmente de lo normal. Entonces, aquí vamos, bueno, en su caso hubiéramos trabajado con un porcentaje de amortiguamiento crítico, para caracterizar esta cantidad extra de disipación de energía que requiere el sistema estructural. Entonces, estas tres de arriba son variables, las que están aquí de colores verdes y rojo, y las más eficientes son las verdes. Ahora, lo que vamos a dar como dato es la capacidad de deformación. Y lo que quiero que entiendan muy, muy claramente es que un sistema estructural no tiene una sola capacidad de deformación. ¿Se acuerdan que dependiendo de qué tanto lo deformemos se daña más o menos? Y entonces aquí depende del objetivo de diseño. Nosotros vamos a caracterizar la capacidad de deformación del sistema estructural a través de una distorsión máxima permisible. Pero si yo tengo que satisfacer ocupación inmediata, esta distorsión va a ser pequeñita. ¿Por qué? Porque si yo requiero poco daño, yo tengo que controlar más la distorsión que si, por ejemplo, yo satisfaciera seguridad de vida. Seguridad de vida implica algo más de daño. Entonces esta distorsión sería más grande y finalmente si yo estableciera o mi cliente estableciera prevención de colapso como parte del objetivo de diseño, esta distorsión podría ser más grande. Entonces noten que un sistema estructural no tiene una sola capacidad de deformación. La capacidad de deformación depende del nivel de daño aceptable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ponerme de acuerdo con mi cliente cuál es el nivel de daño máximo aceptable. En función de eso, establecer cuál es la distorsión máxima que yo permito en el sistema estructural. Entonces, este es dato, pues. Yo acuérdense que para esta etapa ya hice un diseño conceptual. Ya sé cuál es la configuración estructural, ya elegí el material estructural. Entonces, en función de eso, yo establezco una distorsión. Pero noten que esta distorsión también requerimos saber de cuál es el nivel de desempeño que requerimos satisfacer. Entonces, en función del sistema estructural y el nivel de desempeño, yo voy a elegir uno de estos valores. ¿Cuál vamos a usar para este curso? Pues la distorsión de ocupación inmediata, porque nosotros queremos un diseño basado en resiliencia. Este es el objetivo de nuestro curso. Pero tenemos que entender que si se permite más daño en el sistema estructural, las distorsiones podrían ser mayores. Bueno, entonces pues consideremos el siguiente planteamiento, ¿no? Imagínense que en nuestro edificio los elementos críticos fueran una serie de muros de mampostería. Iríamos al laboratorio para ver en una gráfica esfuerzo lateral deformación lateral en el eje de las abscisas y resistencia lateral en el eje de las ordenadas. Veríamos este tipo de curvas. ¿Se acuerdan que nosotros usaríamos una idealización multilínea? Y que cada punto de quiebre me estaría diciendo casi siempre un nivel de desempeño. Entonces casi siempre el primer punto de quiebre está asociado a la ocupación inmediata, la seguridad de vida está asociada casi siempre al segundo punto de quiebre y el prevención de colapso estaría asociado al tercer punto de quiebre. Aquí no se los muestro, pero lo que se entiende es que después de este punto de quiebre la resistencia del sistema estructural cae de golpe. Entonces, pues, noten que estos muros de mampostería tienen diferentes capacidades de deformación. Esta sería su capacidad de deformación si quisiésemos ocupación inmediata. Esta sería su capacidad de deformación si quisiésemos seguridad de vida. Y esta sería su capacidad de deformación si quisiésemos prevención del colapso. Entonces, para el ejemplo, pues decidamos que queremos satisfacer seguridad de vida. Entonces, según la información experimental, este segundo punto de quiebre estaría asociado a una distorsión de 0.006 y entonces esta sería la distorsión máxima que permitiríamos en el sistema estructural. Con base en eso, entonces, sabiendo yo cuánto es la distorsión máxima que yo permito en los elementos estructurales críticos, yo sé cuál es la distorsión máxima que permito en el sistema estructural y en función de eso, ahorita no sabemos cómo, pero nosotros podríamos establecer cuál es el desplazamiento de azotea máximo que yo permito para esta distorsión y cuál es la ductilidad asociado a esta distorsión. Entonces, con esta distorsión, yo establecería este desplazamiento de azotea máximo que yo permito y la ductilidad máxima que yo permito en el sistema estructural.
Entonces, una vez conocidos estos dos valores, yo podría establecer un espectro de desplazamientos. Ya vamos a discutir en detalle cómo se establece este espectro de desplazamientos, pero digamos si estuviera en terreno firme, que son la mayoría de los terrenos que existen en el mundo, más o menos el desplazamiento se incrementa así con el periodo. Noten que a menor periodo el sistema estructural es más flexible. Entonces lo que me está diciendo esta gráfica es que mientras más flexible sea el sistema estructural, el desplazamiento lateral se va a incrementar. Entonces acuérdense que yo pude establecer esta ductilidad máxima con base en esta distorsión máxima que yo permito. Ya también discutimos, ahorita no sabemos cómo, pero con una fórmula muy sencilla yo voy a poder establecer también este desplazamiento de azotea. Lo corrijo por efectos de varios grados de libertad, porque acuérdense que un espectro está planteado en función de sistemas de un grado de libertad, mientras que el desplazamiento de azotea de mi edificio está asociado a un sistema de varios grados de libertad. Entonces yo tengo que hacer una corrección, que es una corrección muy sencilla, y entonces puedo leer este periodo. Este periodo, noten que me está diciendo con un solo número qué tan rígido tiene que ser mi sistema estructural. Yo puedo establecer si este periodo sería normal para el sistema estructural que yo estoy trabajando o no. Y ya habíamos dicho, pues si yo tengo un edificio de 10 pisos y este periodo me sale de 0.2 segundos, pues el mismo procedimiento me está diciendo que requeriría de un sistema estructural excesivamente rígido, anormalmente rígido. Y entonces yo podría tomar una decisión de si la solución que estoy encontrando es razonable o no. Pero imagínense que este valor de periodo máximo fuera razonable, entonces este me está diciendo qué tanta rigidez lateral requiere mi sistema estructural a nivel global para controlar su deformación lateral. Ya habíamos discutido, ¿y qué pasa si este periodo es más grande? El procedimiento me está dando este periodo, pero yo de alguna manera hago mis cálculos y salgo con una estructura con un periodo mucho más grande que este. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? ¿Quién me explica? ¿Qué pasa si en lugar de darle este periodo al sistema estructural yo le doy un periodo más grande? Hay que acomodar desplazamientos más grandes también. Y si el desplazamiento es más grande, no sé si ven que esta distorsión va a ser más grande, porque este desplazamiento y esta distorsión están correlacionadas. Entonces, si este desplazamiento es mucho más grande que el que yo quiero, esta distorsión va a ser mucho más grande que la que yo quiero. ¿Y cuál va a ser el problema aquí? Si la distorsión es más grande que la que yo quiero. ¿Qué pasa si en lugar de tener 0.006 me sale una distorsión de 0.01? Pues ya no cumple con el nivel de desempeño. Pues ya no cumplo con el nivel de desempeño. Entonces noten cómo este periodo me está diciendo exactamente qué rigidez requiero en lo global para lograr el nivel de desempeño que yo quiero. ¿Y qué pasa si tengo yo un periodo muy chiquitito? ¿Cumplo con el nivel de desempeño? ¿O no? Imagínense que en lugar de este periodo yo quiero dar este periodo. ¿Qué consecuencias tendría esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo andaríamos en términos de este desplazamiento? Sería mucho más pequeño. Y entonces la distorsión sería mucho más pequeña y el daño sería mucho más pequeño. Todo eso estaría muy bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema de diseñar el sistema estructural aquí? Si en términos de desempeño todo es mucho mejor de lo que yo quiero. Habría que hacerlo extremadamente rígido. Y eso cuesta mucho dinero, ¿están de acuerdo? Entonces, acá el problema de venirme hacia acá es que estaría invirtiendo mucho más recursos de los que se requiere para el desempeño que el edificio requiere. Entonces, si lo ven en un contexto así, pues esta sería la solución óptima. Porque a la mínima rigidez lateral, esta es la mínima rigidez lateral que yo le puedo aportar al sistema estructural para satisfacer el nivel de desempeño que el dueño está imponiendo como parte de las condiciones del diseño. Ahora, ¿qué pasaría
Esto lo vamos a discutir un poquito más adelante, con mayor detalle, pero lo vamos a dejar más o menos conceptualmente como lo vamos a dejar aquí. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de querer poner más rigidez, quisiera poner amortiguamiento extra? Déjenme comentarles que cuando uno incrementa el amortiguamiento del sistema estructural, en todo el rango de periodos se reducen las ordenadas espectrales. Cuando yo amortiguo un sistema más, lo que yo vería en mi espectro de desplazamientos es que todas las ordenadas espectrales se reducirían. Entonces, pues noten que este sería el espectro de desplazamientos reducidos, contemplando el amortiguamiento extra que le aportaríamos. No sé si ven que ahora el periodo ya no es el mismo de antes, porque ahora este cruce lo tendríamos que hacer no con el espectro de amortiguamiento normal, sino con el espectro de amortiguamiento incrementado. Y están de acuerdo que para este amortiguamiento extra yo tendría un segundo periodo. Entonces, ¿cuáles serían los costos asociados a esta segunda solución? Noten que es una segunda combinación de propiedades que me sigue satisfaciendo los criterios de diseño. Las dos son igual de válidas, pero están de acuerdo que para ir de este amortiguamiento normal a un amortiguamiento extra, yo tengo que invertir dinero en dispositivos que me aporten este amortiguamiento extra. Entonces, digamos que en términos de costo, este amortiguamiento extra me cuesta más que este normal. ¿Y habría algún tipo de posible ahorro en este segundo punto con respecto a este primer punto? ¿Cómo sería la rigidez de este segundo punto comparada con la del primer punto? Es menor, se podrían disminuir las secciones estructurales. Ok, entonces, ¿cómo sabría que esta segunda combinación me representa una ventaja con respecto a la primera? Porque el sistema es más flexible. Ok, bueno, entonces tendría que hacer cuentas, ¿están de acuerdo? Tendría que ver cuánto me cuestan los dispositivos que me dan el amortiguamiento extra, y tendría que ver cuánto me ahorro al hacer el sistema estructural más flexible. Tengo un costo, tengo un ahorro, yo balanceo ese costo, lo tengo que presentar ante mi cliente, y el cliente es finalmente el que va a invertir su dinero, él decide. Pero yo le pongo enfrente los pros y contras de los diferentes sistemas estructurales, incluyendo su costo. Bueno, entonces dice que en un planteamiento de control de desplazamientos casi siempre son la rigidez lateral y la capacidad extra de disipación de energía las propiedades que se usan para controlar la respuesta dinámica del sistema estructural. Y dijimos que por cuestiones de alcance nosotros vamos a manejar la rigidez lateral. Que la capacidad de deformación suele cuantificarse con una distorsión permisible. Y acuérdense que esta distorsión varía según el nivel de daño del sistema estructural. Un sistema estructural no tiene una sola capacidad de deformación. Tiene una capacidad de deformación para ocupación inmediata, otra capacidad de deformación para seguridad de vida y otra capacidad de deformación para prevención de colapso. En este curso yo soy su cliente y les exijo ocupación inmediata. Entonces, en este curso solo vamos a tener una, que va a ser la de ocupación inmediata. Pero no dejamos de entender que puede haber otros niveles de desempeño, y que entonces esa capacidad, esa distorsión que se usa, pues depende de ese nivel de desempeño. Entonces, la revisión de la capacidad resistente suele revisarse en la siguiente etapa. Entonces, así va a ser el prediseño global en este curso. Sencillamente que ustedes establezcan este valor de periodo que optimiza la solución estructural. Si estuviésemos en otro curso, estaríamos explorando diferentes combinaciones de rigidez y amortiguamiento extra. Ahora, ya noten que ya en lo global ya establecimos qué requiere el sistema estructural para controlar su respuesta lateral. Noten que ha sido un diseño con sentido de propósito. ¿De dónde viene el sentido de propósito? Claramente de aquí. A través de los objetivos de diseño nosotros estamos diciendo qué queremos que haga el sistema estructural. Entonces, acá viene el sentido de propósito, y no sé si ven que acá diseñamos en lo global una serie de propiedades que hace que podamos controlar la respuesta global del edificio. Hasta que no entendamos cómo controlar la respuesta global del edificio, no pasamos a la segunda etapa, que es, si ya sabemos qué requiere el edificio en lo global, ahora vamos a establecer las propiedades de cada miembro estructural individual para que
trabajando en conjunto den las propiedades globales que el sistema estructural requiere. Entonces, pues, si el sistema estructural fuera muy rígido, digamos, el balance de la primera etapa fuera que nosotros requeremos de mucha rigidez, pues tendríamos que movernos a miembros estructurales que aporten esa gran rigidez. Si en el balance de propiedades nosotros encontramos que el edificio requiere mayor capacidad de amortiguamiento extra, entonces pues elegiríamos el tipo de dispositivos que me den ese amortiguamiento extra. Y si es un balance muy interesante entre rigidez y amortiguamiento, yo tendría que pensar pues con qué miembros estructurales voy a aportar la rigidez y cómo le hago, y con qué miembros voy a aportar la capacidad de disipación extra de energía y cómo le hago. Y en este curso, tanto quienes van a aportar la rigidez como la capacidad de disipación de energía son dispositivos de control. Entonces, en este curso definitivamente nos vamos a ir a dispositivos de control. No es la única opción, pero es la opción más racional que hoy en día tenemos para aportar o esa rigidez o esa capacidad de disipación de energía. Entonces, en el prediseño local, ¿qué vamos a hacer? Pues ya traemos este valor de periodo. Noten que este valor de periodo cuantifica a nivel global los requerimientos de rigidez lateral. Y entonces, este va a regir el dimensionado de mis miembros estructurales. Entonces, para este caso, el prediseño local consiste en establecer las dimensiones de los miembros estructurales que contribuyan a la rigidez lateral del sistema estructural. ¿Cuándo voy a saber que ya están bien dimensionados mis miembros estructurales sismorresistentes? Cuando sus dimensiones sean tales que la estructura tenga el periodo que yo estoy buscando. En caso de que la disipación extra de energía sea importante, el valor de amortiguamiento extras se usa para establecer las propiedades estructurales de dispositivos viscosos disipadores de energía. Entonces, en este curso vamos a usar herramientas conceptuales simples que vamos a desarrollar en unidad 7, las vamos a poner en una hoja de cálculo, y estas herramientas conceptuales van a ser capaces de considerar en lo individual y lo colectivo la contribución de cada miembro estructural a la propiedad global que estamos buscando. Entonces, en este curso nos vamos a concentrar en la rigidez lateral, o sea, nos vamos a concentrar en este periodo. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a usar un sistema estructural con marcos gravitacionales para no pagar la prima por sismoresistencia? Y a ese le vamos a poner una serie de diagonales con ciertas propiedades especiales que no se pandean. Imagínense que ustedes pues diseñan su sistema gravitacional y le ponen sus diagonales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la etapa inicial este periodo máximo valiera 1 segundo y cuando ustedes hacen su primera propuesta de diagonales, el periodo del sistema estructural les sale de 1.4 segundos? O sea, ustedes querían 1 segundo. El prediseño global les dice que el edificio requiere un periodo de 1 segundo. Pero ustedes, sin saber nada, a su sistema gravitacional le ponen una serie de diagonales. Su primera, digamos, como su primer sentimiento, ponen una serie de diagonales y ustedes las dimensionan de cierto tamaño. Y su periodo inicial les da 1.4 segundos. ¿Qué requerirían hacer? Si tuvieran que iterar, ¿qué harían con el tamaño de las diagonales en la segunda iteración o en la primera iteración, digamos? Aumentar las secciones. ¿Y para qué las aumentaría? Para disminuir la rigidez. Bueno, a ver, creo que usted tiene el concepto claro, pero no lo expresó del todo correctamente. Usted aumentaría el tamaño de las diagonales para hacerlas más rígidas. ¿Y cuál es la consecuencia de hacer las diagonales más rígidas? Reducir el periodo. ¿Hasta cuándo yo sé que ya tengo las diagonales dimensionadas correctamente? Pues cuando ese periodo de 1.4 alcanzara el periodo de 1 segundo. Entonces, no sé si ven que una forma de resolver ese problema sería iterando, ¿no? Ustedes proponen tamaños para diagonales y van ajustando el tamaño de esas diagonales hasta que les dé el 1 segundo que ustedes necesitan. Pero la otra opción, que es la que vamos a usar en este curso, es no iterar de esa manera.
Vamos a usar herramientas conceptuales simples que van a modelar el sistema estructural como una viga en corte. ¿Se acuerdan que ya platicamos que un edificio al final de cuentas es una viga en voladizo? Pues nosotros vamos a modelar el edificio como una gran viga en corte, y con base en eso vamos a establecer de un solo jalón, o sea, sin iterar, de qué tamaño tienen que ser las diagonales para que el edificio tenga el periodo que estamos buscando. Dice que una vez que tengamos las dimensiones preliminares de los miembros estructurales, incluidos los encargados de bajar cargas gravitacionales, sería posible hacer una serie de cálculos rápidos que permitan entender las medidas de diseño necesarias para aportar una resistencia estable al sistema estructural para el rango de desplazamientos laterales considerados para el diseño, y que en esta etapa debe considerarse una propuesta para las conexiones y el detallado de miembros estructurales, conexiones y soportes. Entonces, lo que dice esto es que una vez que tengamos dimensionados los miembros estructurales, tanto los que bajan las cargas verticales como los que controlan la respuesta lateral del sistema estructural, con una serie de cálculos muy sencillos se pueden establecer, digamos, las propiedades iniciales de todos los miembros estructurales y sus conexiones. Entonces, la información que obtengamos durante este prediseño local haría posible para cada alternativa estructural una estimación razonable de los costos monetarios y ambientales. Entonces, ahorita nosotros discutimos, bueno, es que si doy más amortiguamiento, tengo que gastar en amortiguamiento. Pero un compañero decía, pero yo podría hacer los elementos más pequeñitos. Entonces, yo podría ahorrarme en términos de las dimensiones de los elementos estructurales. Entonces, pues así se pueden, digamos, un poquito más, con un poco más de cálculos y esfuerzo, se pueden sacar una serie de costos iniciales, y acá estos costos iniciales pues pueden considerar varios factores de importancia para el diseño, como puede ser el costo monetario, pero poco a poco tendremos que incorporar cada vez más también el costo ambiental, porque no todo es dinero, ¿no? Entonces, hoy en día, pues vamos y sacamos el costo monetario y comparamos costos monetarios. Pero según discutimos en este curso, en clases pasadas, pues cada vez el costo ambiental empieza a ser mucho más importante, y se puede hacer también una estimación de las implicaciones ambientales de construir un sistema estructural u otro, y con base en eso, pues también respetar la naturaleza durante el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, un balance cuidadoso de los pros y contras de cada alternativa hará posible un diseño con sentido de propósito que optimice las variables de retorno importantes para la comunidad y el desarrollador, como puede ser el bien común, la naturaleza y el beneficio monetario. Entonces, ha habido proyectos muy interesantes en los que hemos participado, en que no solo hemos, hecho posible un beneficio monetario para el dueño, sino también hemos pensado en el bien común. Entonces, si yo te puedo hacer un diseño resiliente a menor costo, pues tanto tú quedas contento por lo atractivo que representa la parte monetaria del proyecto, y uno como profesional también queda satisfecho por estar, digamos, ejerciendo a través de su profesión, o reflejando a través de el ejercicio de su profesión un convencimiento humano que uno pueda llegar a tener. Entonces, pues todo esto se hace si con pocos cálculos se pueden hacer este tipo de análisis de pros y contras de los diferentes proyectos estructurales a esta etapa. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué es mejor para un proyecto? ¿Usar concreto reforzado o acero? ¿Aportarle más rigidez o aportar más amortiguamiento? ¿Usar un sistema interior o usar un sistema perimetral? ¿Usar un sistema estructural tradicional o es usar un sistema estructural innovador? Pues cada proyecto es diferente, y habrá proyectos que se beneficien de resolverlo en acero, otros en concreto. Habrá proyectos que se beneficien aportando mayor rigidez lateral, habrá proyectos que se beneficien aportando mayor amortiguamiento. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues hay que ir proyecto por proyecto y sacando estos pros y contras, explorando diferentes posibilidades para el edificio que yo construyo o que se va a construir, y buscando el mayor balance. Cada estructura es diferente,
cada edificio es único y repetible. Entonces, no es necesariamente lo que sirve para un edificio sirve para todos los demás. Bajo esas circunstancias, ¿qué se requiere? Pues lo que se requiere hacer es un análisis detallado del edificio que yo tengo y maximizar las variables de retorno para el edificio que yo tengo. Y esto se hace a través de hacer este tipo de prediseño local y obtener suficiente información a esta etapa para poder hacer ese juicio de beneficios, pros y contras. Bueno, pues una vez que ya tenemos, digamos, el sistema estructural dimensionado, en su caso que tuviéramos disipadores de energía, ya sabemos qué propiedades deben tener esos disipadores de energía. Ahora sí pasamos a la etapa de desarrollo del concepto. ¿Qué implica el desarrollo del concepto? Pues esta es la parte que han aprendido muy bien hasta este curso. Entonces aquí ya van a meter a su computadora el modelo de SAP, van a hacer todas las corridas, de SAP o ETAPS o MIDAS, según el software que mejor, el que quieran aprender o el que mejor maneje. Entonces meten su sistema estructural ya. Noten que ya está todo predimensionado, ya tienen una serie de propiedades iniciales del sistema estructural. Ya lo meten a su software refinado de análisis, ya hacen los modelos refinados de análisis que ustedes saben hacer y los analizan. Y con base en eso resuelven todos los detalles del proyecto. Pues van a usar programas comerciales y van a revisar los requerimientos prospectivos aplicables de la normatividad local. Van a hacer un diseño, digamos, conforme a norma, pero personalizado. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si están usando un sistema de aislamiento, pues no van a aplicar todos los requerimientos de diseño que para un sistema estructural convencional. Cuando una norma, la norma de Ciudad de México, por ejemplo, les dice cómo diseñar un edificio, pues no está pensando en un sistema de aislamiento. Entonces, no necesariamente todos los requerimientos de diseño que vienen en la norma lo van a aplicar para su edificio aislado, porque su edificio aislado no cae exactamente dentro del alcance de la norma. Entonces, solo van a buscar la parte de la norma que sea aplicable a su edificio y van a hacer esas revisiones. Y finalmente vamos a añadir en este curso una etapa más, que en lo fundamental va a consistir de dos tareas: verificar el diseño por medio de una serie de análisis dinámicos no lineales. Y perdón, acá puse dinámicos, pero me voy a corregir, van a ser estáticos. Entonces aquí me voy a corregir. Deberían ser dinámicos, pero pues, dentro del alcance de este curso ustedes van a hacer un análisis estático no lineal. Y de requerirse, van a afinar el dimensionado, diseño y detallado de los miembros estructurales. Entonces, ¿cómo es esto de requerirse? Pues ustedes tienen unos objetivos de diseño que plantearon desde el principio de todo este proceso. Pues, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer una evaluación basada en desempeño de su edificio. Si de acuerdo a la evaluación el nivel de daño de su edificio, de sistema estructural, de sus elementos no estructurales y de sus contenidos satisfacen los objetivos de diseño, pues ya terminaron. Y si no, pues hay que modificar algo para que el edificio satisfaga cabalmente sus objetivos de diseño. Entonces, pues lo que vamos a hacer es una serie de análisis no lineales y vamos a calcular qué tanto se deforma el sistema estructural, cuántos son sus distorsiones, cuántos son sus rotaciones plásticas, en función de esto qué tanto se dañan nuestros marcos, y en función de eso vamos a decir si el diseño satisface o no sus objetivos de diseño. Algunas observaciones: que el diseño basado en desempeño hace consideración explícita y transparente de para qué quiero el edificio, los objetivos de diseño, qué es lo que debe satisfacer el edificio, cómo le voy a hacer para satisfacer los objetivos de diseño, que en este curso va a ser a través de controlar el desplazamiento. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en este curso para alcanzar los objetivos de diseño? Controlando el desplazamiento. Y luego yo tengo que pensar, si yo lo que requiero es controlar el desplazamiento, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué propiedades estructurales del sistema estructural me llevan a controlar de manera eficiente este desplazamiento? Entonces voy a manejar estas propiedades estructurales a los diferentes niveles. Y dijimos que en este curso va a ser la rigidez. Entonces, pues ya tendré que ver qué tanta rigidez le pongo a mi sistema estructural para controlar el desplazamiento dentro de umbrales que me
permitan alcanzar los objetivos de diseño. Noten que esto permite plantear un enfoque causa-efecto que hace posible la optimización del sistema estructural bajo la consideración del desempeño requerido y las particularidades del sistema estructural. Personalización con sentido de propósito. La rigidez que acabe teniendo el sistema estructural está exprofeso diseñada para satisfacer los objetivos de diseño. Entonces, aquí en este curso todo tiene causa y efecto. No se vale decir, pues mis diagonales miden 10 centímetros cuadrados, tienen un área de 10 centímetros cuadrados porque sí. Eso en este curso va a ser muy penalizado. En este curso tienen 10 centímetros cuadrados porque esto me permite controlar el desplazamiento para satisfacer los objetivos de diseño. Todo tiene una causa y efecto y un sentido de propósito. Y eso tiene que quedar perfectamente reflejado en su proyecto final. Ya lo discutiremos en detalle o con detalle, pero tiene que ser una ingeniería transparente con sentido de propósito. Ahora, dice que el uso de buenas metodologías de prediseño, que vamos a discutir esas metodologías de prediseño, facilitan enormemente el proceso. Ustedes lo podrían hacer de manera iterativa, como discutimos hace unos minutos, o pueden usar una serie de hojas de cálculo que, entendiendo lo que están haciendo, pueden establecer muy rápido el diseño preliminar del sistema estructural. Dice que cuando se tiene experiencia, los resultados obtenidos durante el prediseño aportan una buena aproximación al diseño final del sistema estructural y que el diseño converge sino con pocas iteraciones. Entonces, nosotros vamos a tratar de cerrar este círculo virtuoso en el curso. Vamos a plantear un diseño conceptual global basado en modelos simples. Pues, ¿qué más simple que esto? ¿Están de acuerdo? Este enfoque, pues es muy simple si lo ven. Entonces, esto está basado en un modelo equivalente de un sistema de un grado de libertad para el sistema estructural. Entonces, nosotros vamos a plantear estos modelos muy simples, vamos a manejar modelos muy simples durante el diseño conceptual. ¿Por qué es muy bueno plantear este diseño conceptual? Porque los modelos simples aportan una buena idea de la respuesta global esperada del sistema estructural. Y dado que la respuesta global se conoce a grandes rasgos a priori, es posible entender si los resultados obtenidos con modelos complejos son razonables o no. A ver, ¿qué quiere decir eso? Ustedes están acá diciendo que si ustedes dan estas propiedades al sistema estructural van a tener un desplazamiento de azotea que ustedes ya conocen. No sé, vamos a decir que en este proceso este desplazamiento de azotea es de 30 centímetros. ¿No? Cuando aplican numéricamente este proceso, imagínense que les da de 30. Pues, ¿qué pasa? Ustedes saben que lo que están esperando de sus análisis no lineales es que el edificio desarrolle un desplazamiento de azotea de 30. Ustedes tienen que hacer la revisión del diseño con sus modelos complejos. Y a esos modelos complejos tienen que modelar un montón de cosas. No solo todas las que se requieren para un análisis elástico. En este curso todavía les van a tener que incorporar mucho más cosas a sus modelos de análisis para hacerlos no lineales. Entonces, ¿qué pasa si acá cuando yo acabo de hacer mis corridas no lineales me sale un desplazamiento de azotea de 1 metro? A ver, pues yo tendría que pensar, según yo me iban a salir 30 centímetros. Y ahora que estoy haciendo los análisis no lineales así con todas sus complejidades, me está saliendo 1 metro. Pues no puede ser. Claramente me equivoqué en uno de estos dos lugares. Porque para saber que no me equivoqué, pues si aquí me da 30, aquí me tendría que dar 30. Quizás 35, quizás 25, pero me tendría que dar un número muy parecido a este. Si no, ya me equivoqué en algún lugar. Debo decirles con base en mi experiencia que casi siempre se equivocan en este. ¿Por qué? Pues porque en un modelo simple, el modelo es tan simple y tan manejable y tan entendible que es difícil cometer un error. Pero aquí que van a meter no sé cuántos miembros estructurales y no sé cuántas propiedades y cuántas articulaciones plásticas, pues aquí sí se pueden, aquí sí es normal equivocarse. Entonces, cuando los valores que yo estoy manejando en el diseño conceptual no se reproducen en la revisión del diseño, hay un error y casi siempre el error está en la parte de la revisión del diseño porque los modelos aquí son más complejos y es mucho más fácil equivocarse aquí que acá. Entonces,
pues hasta que esto no se cierre, no estoy tranquilo. Y noten que esto me está dando elementos para anticipar qué es lo que me tienen que dar los corridas de análisis no lineal. Lo más difícil es interpretar esos resultados, pero si yo más o menos sé lo que tiene que dar, entonces me ayuda muchísimo para entender si los análisis no lineales ya corrieron bien o no. Entonces, esta flecha azul de aquí para acá es importantísima, pero la roja que retroalimenta es importantísima. Y ahora, ¿cuál es lo bueno de la revisión con modelos complejos? Pues que los modelos complejos validan el diseño conceptual y aportan información valiosa para entender la respuesta local de los miembros estructurales y los requerimientos para su diseño y detallado. Entonces, cuando los resultados de este y este convergen o son muy parecidos, cierro este círculo virtuoso y quedo totalmente satisfecho y tranquilo con mi proyecto. Y hasta que no cierren este ciclo, pues no puedo dar por concluido el proyecto. Entonces, no solo se tiene la ventaja de reducir el esfuerzo de análisis y diseño, sino que se establece un marco de referencia que puede ser usado para establecer la pertinencia del modelado no lineal y entender si éste ha arrojado resultados razonables. Se cierra un círculo virtuoso en que el prediseño facilita el desarrollo del concepto y la revisión y el planteamiento se validan mutuamente. Hay muchos ingenieros con los que he trabajado en México que de repente me dicen, es que lo que tú dices no funciona. Tú estás diciendo que si no pagas la prima por sismoresistencia, vamos a bajar mucho el costo del sistema estructural. Y yo hice todo lo que tú dijiste, pero me salió un sistema estructural más caro. Entonces, el problema que les está pasando a varios ingenieros en México es que se arrancan en la parte de desarrollo del concepto. No hacen toda la conceptualización que en este curso hemos dicho que es muy importante. Entonces, muchísimos ingenieros hacen diseños basados en desempeño sin considerar esta etapa de conceptualización. En esta etapa de conceptualización está la forma de optimizar el diseño. Entonces, muchas veces se arrancan en el desarrollo del concepto. O sea, directamente se van a su computadora y directamente hacen... Lo primero que hacen es una corrida muy refinada del sistema estructural. Y luego hacen una revisión y afinación del diseño con análisis no lineales. Entonces, muchos ingenieros hacen esto. Pero la forma, la posibilidad de optimizar realmente el sistema estructural está en las etapas 1 y 2. Entonces, yo a los ingenieros les digo, bueno, qué curioso que escuchaste toda la parte de los pasos 3 y 4, pero yo te dije que la parte 1 y 2 era muy importante y a esa no le hiciste caso. Entonces, pues no estás haciendo lo que yo te dije que debías hacer. Tú ignoraste las etapas 1 y 2 que yo te dije que eran las etapas donde verdaderamente se podía optimizar el diseño. Entonces, lo que mucha gente impone límites de respuesta, se va a hacer su modelo detallado en 3 dimensiones desde el principio e iteran hasta satisfacer los límites de respuesta. Pero muchas veces llegan a soluciones ineficientes que pudieran haberse descartado fácilmente si se hubieran hecho las 2 primeras etapas. Dice que aunque en ocasiones esta forma de hacer las cosas, arrancarse desde la etapa 3 o reducir el diseño basado en desempeño a las etapas 3 y 4, a veces funciona. ¿Por qué a veces funciona? Porque a veces da lugar a diseños viables y eficientes. Arrancarse con la etapa 3 tiene algunas desventajas. Primero, que el uso de modelos detallados no permite contrastar las ventajas y desventajas de diferentes alternativas estructurales. Esto limita el enfoque causa y efecto. ¿Se acuerdan que acá dijimos que como el predimensionado que se obtiene acá es muy rápido, pues se pueden sacar de forma preliminar y razonable los costos, los diferentes pros y contras de los diferentes sistemas estructurales, lo que permitiría optimizar al sistema estructural. Entonces, como nos estamos arrancando con un modelo muy complejo, pues no podemos estar explorando diferentes alternativas. Casi siempre nos quedamos con la primera que exploremos, que no necesariamente es la más eficiente. Dice que no existe un marco de referencia con respecto al cual validar la revisión del diseño, y que esto hace muy difícil detectar los muy comunes errores de modelado. Yo les decía que si aquí yo estoy manejando 30 centímetros y aquí me dan 80,
rápidamente me doy cuenta que estos 80 no pueden ser, ¿no? Que es difícil que yo haga errores en la parte conceptual porque son herramientas muy simples. Entonces aquí me están dando 80 centímetros. Al compararlos con este 30 tengo una forma de establecer si esos 80 están bien o no. Pero si yo no pasé por la etapa conceptual de diseño, aquí me pueden salir 80 centímetros y me va a costar muchísimo trabajo entender si esos 80 centímetros están bien o no. Entonces, arrancarse con la etapa 3, la segunda desventaja es que no existe un marco de referencia que me ayude a anticipar qué debo esperar de mis análisis no lineales detallados. Y en algunos casos se inicia con una opción inadecuada que pudiera haberse descartado inicialmente con poco esfuerzo. Y el resultado es que después de mucho esfuerzo analítico se concluye correctamente que el sistema no es viable y por tanto erróneamente que son falsas las expectativas que surgen a partir de la innovación del diseño sismo resistente. Entonces, si yo aquí empiezo con una solución deficiente, pues voy a llegar a una solución deficiente y entonces concluiré correctamente que la solución es deficiente o cara. Pero me puedo confundir y decir, pues es que la innovación no funciona porque todo sale más caro y es más ineficiente. No. Lo que podríamos concluir es que empezaste con una mala solución y llegaste a una mala solución. Pero que si hubieras pasado por las etapas 1 y 2, te hubieras dado cuenta con pocos cálculos que era una mala solución y podrías haber hecho los ajustes que tendrías que haber hecho para mover esa solución a hacerla la más eficiente. Entonces, déjenme ver qué horas son, porque no. Ok. Vamos a ver un tema más y ya luego vamos a discutir finalmente en detalle qué es lo que queremos lograr con este curso. Vamos a discutir el REDI, porque ustedes van a tener que satisfacer algunas condiciones de este documento. Entonces acuérdense que el REDI es el Resilience Based Earthquake Design Initiative. No les voy a enseñar cómo se maneja el REDI de forma completa. Quiero darles algunas ideas de qué implica el usar el REDI y vamos a imponer aquí entre todos juntos algunas condiciones que el REDI impone para hacer que un edificio sea resiliente nivel platino. Entonces, exclusivamente desde un punto de vista estructural, ustedes van a tener que satisfacer algunas condiciones del REDI. No quiere decir que ya habrían aprendido a usar el REDI. Quiere decir que ya tienen todas las herramientas para cumplirlo, pero tendrían que leerlo con calma y ver qué implica cumplirlo. Nosotros vamos a cumplir solo algunos de los requerimientos más estrictos del REDI para que ustedes entiendan al final de este curso que ustedes tendrían saliendo de este curso todas las herramientas necesarias para aplicar un formato así. Entonces, discutámoslo y conforme lo vamos discutiendo vamos a decir, mira, y esto ustedes lo tienen que cumplir, y esto lo tienen que cumplir, y esto lo tienen que cumplir. Entonces vamos a ver qué condiciones impone el REDI para que un sistema estructural sea resiliente platino, y luego nos vamos a plantear que el sistema estructural que ustedes diseñen en este curso y que me entreguen a través de su proyecto final satisfaga los requerimientos platinos del REDI para un sistema estructural. Bueno, en términos de este documento, su motivación, acuérdense que ya lo hemos platicado, nos explican los autores de este documento que el objetivo del código es proteger las vidas de los ocupantes, pero que los edificios diseñados conforme a códigos actuales pueden exhibir daño muy importante después del sismo de diseño. Y que las pérdidas en nuestros edificios y infraestructuras son inmensas. Todo eso lo discutimos ya con anterioridad. También nos explica el REDI que una de las pérdidas más importantes para las sociedades modernas es esto del downtime. Ahorita vamos a ver exactamente qué quiere decir downtime, pero es el tiempo que yo no puedo ocupar u operar el edificio. Entonces, si yo no lo puedo ocupar y no lo puedo operar, no puedo generar, el edificio no me aporta los beneficios monetarios de ese uso. Y eso es una pérdida. Y esas pérdidas pueden ser enormes, tal como dice el documento. Entonces el documento va siguiendo su discusión y dice, pues, ¿qué tipo de vida estamos dejando a los sobrevivientes? Porque pues, puede ser que hayan sobrevivido, pero debido al daño en su entorno construido, ya no puedan llevar su vida con la calidad de vida que el entorno construido nos permite.
Entonces, dicen los autores de este documento que ya ellos piensan que es momento de cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas y que sobre todo se puede dar mucho mayor resiliencia con una inversión mínima adicional. Y yo les decía que en muchos proyectos en México no solo se puede dar mayor resiliencia con inversiones mínimas adicionales, sino se puede lograr mayor resiliencia e incluso ahorros. O sea, entonces nada más es cuestión de cambiar el enfoque. No solo me beneficio porque el costo inicial de mi proyecto es más barato, no solo es más barato, sino además es resiliente. Entonces estamos en una etapa muy interesante en México en esta parte. Y acuérdense que tenemos que establecer un diseño holístico que vaya más allá de la norma. Y ese es exactamente, desde un punto de vista estructural, lo que queremos lograr. Ahora, ¿se acuerdan que nuestro marco de referencia va a ser el diseño basado en desempeño? A ver, entendamos exactamente qué quiere decir usar técnicas de diseño basado en desempeño con fines de nuestro curso. Entonces, dice que el intento del Performance-Based Design o el diseño basado en desempeño, noten, acá se los marqué en naranja, es demostrar explícitamente a través de un análisis que el edificio puede satisfacer algunos objetivos de desempeño. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos estableciendo estos objetivos de desempeño? Pues, ¿qué quiere decir? Que con una simulación en la computadora, haciendo un modelo tridimensional no lineal, nosotros tenemos que demostrar explícitamente que el edificio satisface los objetivos de desempeño. Acuérdense que los objetivos de desempeño se plantean en función de daño. Entonces, todo nuestro modelado, toda nuestra evaluación basada en desempeño va enfocada a demostrar que el edificio no se daña más allá de los estados límites aceptables que el cliente estableció. Ahora, toda esta parte también ya la hemos discutido, pero miren cómo dice que el análisis de computadora pues no necesariamente es un buen predictor de la respuesta y el daño del sistema estructural. Hablamos de lo burdo que son nuestros modelos de análisis y de ejercer la ingeniería con lo que nosotros llamamos un enfoque razonable. Dijimos que en este curso íbamos a cambiar la palabra exacto por la palabra razonable. Hacer un proyecto exitoso de ingeniería implica encadenar una serie de decisiones ingenieriles razonables, que no están basadas estrictamente en que los números se satisfagan, que las ecuaciones se satisfagan. Hay una conceptualización que va más allá. Luego dice que el comportamiento de la estructura se vuelve más incierto mientras la estructura se deforma más. Mientras estemos empujando a la estructura, la estemos deformando más. Entonces noten que como nosotros estamos permitiendo poco daño, no vamos a estar contribuyendo a incrementar la incertidumbre. Incrementaríamos enormemente la incertidumbre si permitiéramos grandes deformaciones en el sistema estructural y permitiéramos grandes daños en él. Entonces, noten cómo vamos a cerrar un círculo virtuoso. Permitimos poco daño y al permitir poco daño, las herramientas numéricas con las que trabajamos dan resultados que tienen mayor sentido. Finalmente, hablamos de toda esta parte no estructural. Noten cómo el Redim dice que hay que verificar toda la parte no estructural. Dijimos que en este curso, por cuestiones de alcance, no le vamos a entrar a cómo se verifica el desempeño no estructural de un sistema, pero ustedes ya tendrían todas las herramientas para hacerlo. Entonces no lo vamos a hacer nada más por cuestión de alcance, pero quiero que vean cómo el REDI está pidiendo que no solo se revise el nivel de daño en el sistema estructural, sino también en los elementos no estructurales, instalaciones y contenidos. Nosotros acá vamos a enfocar este curso solo a revisar el sistema estructural. Dice acá que el diseño basado en resiliencia es un proceso holístico. Ya discutimos qué es eso de holístico, que toma en cuenta todos los aspectos importantes para el diseño y que a veces no solo el dinero es lo que importa, ¿no? Que hay otras cosas que pueden importar. Dice que el diseño basado en resiliencia incorpora el diseño y la verificación del desempeño del sistema estructural y, ojo, y de todas las componentes no estructurales.
incluyendo las componentes arquitectónicos, las fachadas, las instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería y los contenidos del edificio. Entonces, ojo como el REDI es muy insistente en eso, pero nosotros nos vamos a hacer la verificación exclusivamente del sistema estructural. Y hay una cosa muy interesante del REDI, que es el factor humano. El factor humano también es importante para que un edificio recupere su funcionalidad después de un sismo. Si las personas están bien entrenadas, son solidarias, saben trabajar juntas, entonces, a pesar de que su edificio se dañe, sabrán cómo ir tomando algunas decisiones en conjunto, cómo irse apoyando y cómo ir tomando acciones eficientes para que vayan haciendo que el edificio recupere su funcionalidad. Pero ¿qué pasa si en contraste de eso las personas que ocupan el edificio no están entrenadas, no les importa, no son solidarias, no saben trabajar en conjunto? Pues para un edificio con el mismo nivel de daño, este segundo grupo de personas pues va a tardar mucho más en hacer que el edificio recupere su funcionalidad que el primer grupo de personas. Entonces, lo que el REDI está diciendo es que hay una parte humana y que si hubiera dos edificios exactamente iguales, con exactamente el mismo nivel de daño y todas las circunstancias siendo iguales para los dos edificios, que un grupo de personas bien entrenadas y solidarias lograrían recuperar la funcionalidad del edificio en un tiempo mucho más corto que un grupo de personas mal entrenadas y muy poco solidarias. Entonces hay una parte humana que el REDI contempla, pero que nosotros no vamos a manejar, pues la vamos a mencionar, pero no vamos a elaborar demasiado en cuanto a ello. Entonces, esta lámina sí se las enseñé antes y que dice que para lograr la resiliencia es la planeación. La actividad clave para organizar un sistema resiliente es la organización. Es la planeación a largo plazo. Y el REDI califica la resiliencia o el nivel de resiliencia de un edificio a partir de cuatro ámbitos. Entonces, acá están los 4 ámbitos, ¿no? Es la resiliencia del edificio, la resiliencia organizacional, la resiliencia del ambiente y una evaluación de pérdidas. Entonces, la resiliencia organizacional tiene que ver con la parte humana, con la parte de organización de las personas, de si saben exactamente qué hacer inmediatamente después del sismo o no. Esto requiere de mucha planeación y quiere decir que las personas entiendan perfectamente qué hay que hacer, en qué etapas hay que hacerlo para recuperar la funcionalidad del edificio. Entonces, vamos a discutir algunas cosas de estas, pero nada más como para que las conozcan. No vamos a elaborar demasiado, pero sí, por lo menos quiero discutir con ustedes los aspectos más importantes de esto. Luego está la resiliencia del edificio, que es la parte que vamos a trabajar en este curso. Que tiene que ver con minimizar el daño a los elementos estructurales, que es lo que nos vamos a concentrar. Pero no quiero dejar de reconocer que también la parte de los elementos arquitectónicos, de las instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería, también requieren ser considerados en un diseño basado en resiliencia. Luego está la resiliencia del entorno, que es, ¿qué pasa si yo tengo un edificio muy resiliente, pero todos los edificios que están alrededor de mi edificio resiliente son muy vulnerables? Entonces, pues a lo mejor mi edificio sale sin daño del sismo, pero si todos los edificios que están vecinos se dañan, entonces pues ya no necesariamente voy a poder yo ocupar el mío. O otro ejemplo, imagínense un hospital que está del otro lado de un río y está, digamos, la ciudad o el centro urbano de un lado del río y el hospital del otro lado, y hay un puente que los conecta. Pues yo puedo hacer mi edificio resiliente, pero si durante el sismo, por vulnerabilidad extrema, se daña de forma excesiva el puente, pues ya desconecté mi hospital del centro urbano, y entonces aunque el hospital fue resiliente, en realidad no lo puedo ocupar o no le puedo sacar provecho precisamente por
por el entorno que lo rodea. Entonces, una cosa muy bonita del REDI es que nos permite entender que el sistema estructural que yo diseño es parte de un entorno mayor y que lo que se logre con ese sistema estructural individual tiene que armonizar con lo que lo rodea. Cosas con las que no pensamos, quizás no vayamos a pensar todavía en ellas en muchas décadas, pero si lo pensamos tiene mucho sentido y que en algún momento entenderemos que nuestros edificios son parte de un entorno y que si ignoramos el entorno no vamos a poder entender lo que necesitamos hacer por el edificio. Y finalmente una evaluación de pérdidas. El REDI no nos dice cómo lograr el diseño resiliente, pero nos dice cómo revisar si el edificio es resiliente o no. Entonces, la única forma de evaluar si el edificio es resiliente o no es hacer esta evaluación de pérdidas. Entonces, vamos a discutirla y nosotros nos vamos a concentrar en algunos aspectos muy particulares del REDI, pero sí quiero que entiendan el concepto general. Perdón porque aquí está mi perro ladri y no... pero bueno, pues ni modo. Bueno, entonces, noten que aquí están explicadas los 3 tipos de resiliencia: la del edificio, la social, organizacional y la del entorno. Entonces, aquí como parte de la resiliencia del edificio, noten qué interesante cómo dice que se pueden usar sistemas de control, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar, en este curso lo nuestro van a ser el uso de controlar la respuesta lateral a través de rigidez con un tipo de dispositivo de control conocido como contraviento restringido contrapandeo. Noten que también habla de la necesidad de detallar los elementos no estructurales y dice que el ingeniero debe ser capaz de predecir de manera realista el comportamiento del edificio. Noten que no dice de manera exacta, no dice de realista. Acuérdense lo limitado que son nuestros modelos de análisis. Entonces, pues nosotros vamos a estar en esta forma de pensar, que lo que estamos prediciendo no es exactamente lo que va a ser el edificio real, sino vamos a tratar de interpretar razonablemente bien los resultados del análisis para plantear un buen diseño. Y vamos a incorporar este diseño mejorado para minimizar las demandas sísmicas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Un diseño mejorado con una serie de dispositivos de control para minimizar las demandas sísmicas. Nuestro objetivo no es minimizar las demandas por minimizarlas, es explícitamente para controlar el daño, para satisfacer la ocupación inmediata del sistema estructural. Luego está la resiliencia organizacional. Noten que dice aquí que hay ciertos factores que pueden retrasar significativamente la recuperación funcional del edificio. Estos que llaman los impending factors tienen que ver mucho con la planeación, tienen que ver mucho con la parte humana. Y dicen que para eliminar estos retrasos, digamos, debido a la parte humana, pues que hay que planear muy bien. Y luego está la resiliencia del ambiente, que pues, como decimos, todo lo que rodea el edificio pues puede impactar si el edificio se puede usar o no después del sismo. Entonces también está discutida por el REDI. Y esta es una parte que yo quiero discutir nada más para que al final entiendan cómo se cierra el círculo, pero que es la parte de la evaluación de pérdidas. Entonces, dice que nosotros vamos a calcular ciertas respuestas en nuestro sistema estructural. Dice que deformaciones y aceleraciones. En nuestro curso solo vamos a medir deformaciones. En otro curso podríamos discutir lo de aceleraciones, pero sería en otro curso. Entonces, en este curso todo es deformación y desplazamiento lateral. Entonces, con nuestra computadora vamos a medir, vamos a estimar estas deformaciones en el sistema estructural. Entonces dice aquí, como dice, by computer simulation, eso lo vamos a hacer, vamos a estimar estas deformaciones. Y luego en función de estas deformaciones vamos a estimar qué tanto se dañan las componentes del edificio. No dice que
expected damage para cada uno de los miembros del edificio que se causan por las respuestas que yo calculo. Así exactamente vamos a hacer en el proyecto final. Estas deformaciones, ¿se acuerdan que dijimos que producen daño? Mientras más se deforman las cosas, más se dañan. Entonces, una vez que nosotros calculemos estas deformaciones, las vamos a traducir en daño. Entonces, en función de este daño que nosotros calculamos, en función de estas deformaciones, vamos a calcular un tiempo de reparación y un costo de reparación. Entonces, si las deformaciones son muy grandes, este daño va a ser muy grande y pues esto va a involucrar grandes tiempos de reparación y grandes costos de reparación. Entonces nosotros no queremos esto para nuestro sistema estructural. Entonces vamos a diseñarlo, pero para cuando hagamos esta evaluación, que ustedes la van a hacer, pues el nivel de daño sea tal que permita la ocupación inmediata del edificio. Ahora, hay este párrafo que me parece muy interesante y se los destaco aquí tan azul, que dice que si el edificio sufre solo poco daño a sus elementos no críticos, entonces el tiempo de reparación puede ser mínimo y tener poco impacto en la recuperación funcional del edificio. Pero miren qué buen comentario. Dice que mientras el nivel de daño, la severidad y la extensión del daño se incrementa, el tiempo y el costo requerido para lograr la recuperación funcional se incrementa exponencialmente. Entonces fíjense qué interesante, si el edificio se daña poco, yo casi de inmediato puedo hacer o tomar las acciones para que yo pueda ocuparlo de manera inmediata. Pero mientras más se va dañando, tanto los costos de reparación como los tiempos de no poder ocupar el edificio se van incrementando, lo que dice acá, exponencialmente. Entonces no es una cosa lineal. Entonces, sencillamente que mientras más se va incrementando el nivel de daño, cada vez los costos van incrementándose de forma desproporcional y los tiempos en que no puedo ocupar el edificio se van incrementando de forma desproporcional. Entonces, pues lo mejor es no entrar en ese crecimiento exponencial. Es mejor controlo bien la respuesta del sistema estructural, garantizo cierto nivel, bueno, no se puede garantizar, pero digamos, con ciertas probabilidades que deben ser muy grandes, el sistema estructural no excede el nivel de daño de ocupación inmediata, y entonces todo lo que son tiempos y costos para hacer posible la ocupación inmediata del edificio son muy bajos. Bueno, entonces el REDI pues plantea que en términos de resiliencia se pueden establecer 3 categorías, ¿no? La categoría platino, la oro y la plata. Y hay 3 variables en funciones de las cuales el REDI decide en cuál de estas categorías va a estar mi sistema estructural resiliente. Vamos, que si el edificio no es resiliente, pues no caería en ninguna de estas 4. Pero a ver, dice el downtime. Downtime es el tiempo que yo no puedo usar el edificio. Y establece 2 tipos de downtime. Uno para reocupar el edificio y uno para poder utilizar el edificio, para que el edificio recupere todas sus funciones que desarrollaba antes del sismo. Y noten que para un nivel platino tengo 3 días, 72 horas. O sea, en 3 días yo tengo que el edificio tiene que estar totalmente rehabilitado de tal manera que se pueda reocupar y pueda desarrollar todas las funciones que desarrollaba antes del sismo. Su pérdida financiera directa, y ahorita vemos qué es esto, no debe exceder de 2.5% el costo directo del edificio. Entonces, en términos de dinero, debe ser bajo. Noten que en términos de tiempo y dinero, con muy poco dinero y en muy poco tiempo debo poder recuperar la ocupación del edificio y su funcionalidad. Y en términos de la seguridad de los ocupantes, dice que que las personas que ocupan el edificio, pues debe ser muy poco probable que se lastimen. Ahora, esta es la categoría plata. Noten cómo conforme yo voy bajando de plata a oro, pues todas estas variables se van, digamos, empeorando, digámoslo así. Noten que un edificio plata
son 6 meses antes de que yo lo pueda volver a entrar al edificio y antes de que lo pueda volver a usar. En cuanto a la pérdida financiera directa, pues acá noten que voy de 2.5 del costo del edificio al 10% del costo del edificio. Y en cuanto a la seguridad de los ocupantes, pues dice que los ocupantes pueden salir lastimados. Acá dice que es muy improbable. Acá dice que pueden salir lastimados, ¿no? Entonces, pues nosotros no vamos a investigar todo lo que se requiere para los diferentes niveles. Sencillamente nos vamos a enfocar en satisfacer para el sistema estructural lo que el REDI me pide para un sistema estructural con categoría platino. Entonces aquí hay una serie de definiciones y ya vi que me dieron las 11:29, dejémoslo acá. Pues vamos a ir analizando el REDI. Como les digo, no se trata de que sepan usar el formato porque nos tardaríamos mucho tiempo. Es que tengan una idea de cómo es el formato y que entiendan que después de este curso van a tener todas las herramientas que se requieren para poder usar el formato de manera completa. Yo acá solo les voy a exigir algunas condiciones desde el punto de vista del sistema estructural para satisfacer el nivel platino del REDI. ¿Algún comentario, inquietud o duda que quieran compartir? Por mi parte no, doctor, gracias. Bueno, entonces pues los veo el miércoles a las 10 para seguirle con el curso. Sí, hasta luego, doctor, muchas gracias. Que